Vamos con la comisión que sí fue pública, que pudimos seguir ayer porque además retransmitimos buena parte de ella en este programa, en Hoy por Hoy, la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión que investiga la DANA en el Congreso de los Diputados. Hay tanto que contar de lo que dijo Mazón, de cómo lo dijo, de lo que no dijo, de las mentiras que volvió a repetir, que para poder entenderlo todo, lo primero que vamos a hacer es un resumen de lo más destacado de esa comparecencia. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. Decíamos esta mañana que la sesión se convirtió en una serie de enfrentamientos, algunos muy duros, mientras las víctimas se manifestaban fuera del Congreso y se indignaban con cada respuesta que iba dando el presidente de la Generalitat en funciones, porque Mazón empleó su tiempo, sus respuestas, en volver a asegurar que él, recordemos, el máximo responsable del gobierno valenciano, presidente de la Generalitat en el momento de la DANA, bueno, y ahora también, porque sigue en funciones. Bueno, pues él insiste en que no tenía ninguna responsabilidad en las horas más duras de la peor tragedia que ha vivido recientemente esa comunidad, que él no retrasó el envío de la alerta porque es que no era asunto suyo. Bueno, de hecho dijo que ni siquiera tenía por qué haber ido al CECOPI y que si no cogió alguna llamada, y esto ya era de traca, Julia llegó a decir que es que quizá es porque no la oyó, porque llevaba el móvil en la mochila. Sí, tenía Mazón una nueva oportunidad para asumir responsabilidades, para pedir disculpas a las víctimas por la gestión, que como dices lo escuchaban desde la puerta del Congreso, pero decidió repetir ayer el mismo guión que siguió durante su dimisión o en la comisión del Escorts. Yo no soy miembro del CECOPI, no lo dirijo, no lo presido, no lo convoco, no formo parte de él. No tenía que estar en el CECOPI, nada habría cambiado con él, nadie lo avisó de la magnitud de lo que venía. Mazón se desentendió de cualquier tipo de responsabilidad, especialmente del envío tardío del mensaje de alerta. La consellera Salomé Pradas nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí. Es un florero. Un florero, es lo que me está diciendo usted, que no sirve para nada, o sea, que usted no tomó ninguna decisión. No tenía que tomar, usted piensa que no tenía que tomar ninguna decisión. Le llama 3 veces la consejera Salomé Pradas y usted no le atiende el teléfono y por eso esperan. Siento decirle que no es así. Una de las cosas que reveló ayer Mazón en esta comparecencia fue por qué no cogió el teléfono a su consejera de emergencias a las 7 de la tarde con la provincia en alerta roja y cuando, según su propio testimonio, estaba al tanto de lo que ocurría en el CECOPI. Dijo ayer el presidente que simplemente no se enteró. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. I la de las 19... que no li vas agarrar el telèfon a la teva consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries. Bueno, pues, Estàs dient això? Si no la escuché... El presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja. Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de 20 y tantas que hice, pues no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No. También contó por primera vez que llegó al Ventorro con escoltas, pero que salió sin ellos, que caminó por el centro de Valencia solo con la periodista. ¿Llevaba usted escoltas? No. ¿Entró usted al parking? No. ¿Pasó usted por su casa? No. ¿Se cambió de ropa en ese interín? No. Me puse el jersey porque tenía frío. Había 20 grados en esa... Igual estaba destemplado. Me quité la chaqueta y me puse el jersey. Esta es toda la concreción que consiguieron los diputados porque Mazón no llegó a aclarar los tiempos ni el itinerario completo desde su salida del restaurante hasta la llegada del Palau, que es la hora ciega. Que Mazón derivase toda la culpa en la Confederación Hidrográfica del Júcar o en la EMED o en el Gobierno Central despertó el enfado entre los portavoces de todos los grupos menos PP y Vox, pero fue especialmente dura la intervención de Rufián, que acabó así. Usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz, señor Rufián. Usted es un miserable, Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho. El cable a Mazón no se lo echó tanto su partido como Vox. Señor Mazón, usted ha reconocido públicamente las equivocaciones que cometió, asumiendo su responsabilidad política. Sin embargo, nadie del Gobierno de España, empezando por Pedro Sánchez, ha hecho lo mismo que usted. El diputado Gil Lázaro, que exculpó de todos los pecados a Mazón y depositó toda la culpa en el Gobierno central. Julia, gracias. A vosotros. Ayer, mientras íbamos escuchando a Carlos Mazón, ya íbamos intentando desmontar algunas de sus afirmaciones que han quedado desmontadas desde hace tiempo, desacreditadas y superadas por los diferentes autos judiciales que ha ido emitiendo la jueza de Catarroja. Vamos a hacer un breve resumen de esas falsedades que repitió, porque no era la primera vez que lo hacía, que repitió Carlos Mazón en esa comisión de ayer. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Ayer medio lo comentaba, pero es que insiste Carlos Mazón en que la Agencia Estatal de Meteorología falló, dijo, estrepitosamente en su pronóstico.
Y lo cierto es que Emet lo clavó. Afirmó que entre las 3 y las 6 de la tarde se esperaba lo peor para el área prelitoral de Valencia y así sucedió. En contra de lo que dijo Mazón, es falso que Emet dijera que se esperaban lluvias de solo 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esa cifra, Ángels, es el umbral mínimo a partir del cual se establece una alerta roja, no un pronóstico de precipitaciones. Lo cierto es que Emet estableció la alerta roja, riesgo extraordinario para bienes y personas para el interior de Valencia a las 7:30 de la mañana y desde las 9:41 de la mañana la extendió a toda la provincia. A pesar de ello, Mazón decidió mantener su agenda. Mazón también acusó a Emet de afirmar que a las 18 horas finalizaba la alerta, cuando esta agencia estatal solo dijo que a las 6 de la tarde revisaría la situación, no que se alejase el peligro. Otra mentira, porque insistió en la teoría del apagón informativo y en repartir responsabilidades entre todas las instituciones. Bulo totalmente superado por la instrucción judicial. La jueza de Catarroja ha afirmado en una decisión respaldada por los 6 jueces de la Audiencia de Valencia que la Generalitat tenía información más que sobrada. Constan no solo correos electrónicos y avisos de la Confederación entre las 16:37 y las 18:34 sobre el Barranco del Pollo, sino que el CECOPI disponía del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación, una plataforma web que ofreció información real cada 5 minutos sobre pluviometría y caudales en el Barranco del Pollo. La jueza ha llegado a escribir que es completamente absurda la contumaz insistencia en atribuir responsabilidad a la CHJ o a Emet o incluso a la delegada del Gobierno. El único apagón informativo real fue el decretado dentro del CECOPI. Todo, Ángels, literal. Por ello, tanto la jueza como los magistrados de la audiencia han descartado los reiterados intentos de imputar a estos responsables estatales. También dijo Campos, insistió, porque también lo había dicho en ocasiones anteriores, ser víctima del machismo y de los bulos, cuando él fue el responsable de filtrar algún bulo. Su gobierno filtró a los medios de comunicación al menos 2 grabaciones sesgadas para atribuir a otros la responsabilidad de la catástrofe. En primer lugar, una conversación entre la responsable de emergencias y otra de AEMET para desacreditar a Meteorología, dando a entender que ésta restaba importancia a la situación. El audio completo certificó que esto era falso. En una segunda grabación, la Generalitat trató de atribuir la falta de información al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. El audio completo desmontó la estrategia del gobierno valenciano. Siguió sin aclarar qué hizo en aquella hora crítica, porque él lo de los tiempos no lo lleva bien. ¿Qué pasó entre las 7 y casi las 8 de la tarde? Respondió con evasivas. Hasta ahora habíamos asistido, Ángels, a una decena de versiones sobre qué pasó en esa hora de silencio, pero para el Congreso, Mazón se reservó una nueva versión. Dijo que si no cogió el teléfono a la consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, a las 19:10 y a las 19:36 de la tarde, fue porque tal vez llevara el móvil en la mochila. El móvil en la mochila en el tiempo más crítico de la catástrofe, con el CECOPI reunido, con insistentes llamadas previas, estas sí, contestadas por Mazón toda la tarde y cuando ya habían desplegado a la UME en Utiel. Por cierto, que dice Mazón que tal vez no oyera aquellas llamadas de Pradas a las 19:10 y 19:36 por llevar el teléfono en la mochila, pero según el último auto de la jueza, esto es falso porque no fueron llamadas perdidas, sino canceladas, rechazadas por el propio Mazón. Y dijo al menos también Campos en 4 ocasiones que la comisión había vetado la comparecencia de algunas víctimas, pero también en esta declaración hacía trampa. Se refiere Mazón a la portavoz de la Asociación Unión del Pueblo 29, Yolanda Garrido, única expulsada del procedimiento judicial por la jueza de Catarroja por alinearse con los postulados de la defensa del número 2 de emergencias, el imputado Emilio Argüeso, y por tanto abandonar las funciones para las que fue admitida su personación como acusación particular. Además, es autora de teorías estrafalarias sobre la Dana. Dice que fue causada por rituales satánicos, literal, y que la avalancha de agua en el Pollo se produjo por la apertura de las presas cuando no hay embalses en el Pollo. Campos, ayer se vio clara la estrategia de quitarse de encima cualquier responsabilidad. Escuchábamos antes a Yone Belarra, como le decía antes, usted era un florero, era el presidente de la Generalitat en el peor momento, en la peor tragedia de la Comunitat Valenciana. ¿Tú dirías que el cerco judicial se va cerrando sobre su persona? Absolutamente. La jueza está orientando ya sus autos a este extremo, está citando a sus colaboradores más inmediatos, está estrechando el cerco. Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja, en Carlos Mazón. Pues Campos, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ir con el análisis de lo que dio de sí esta comparecencia de Carlos Mazón, con esas... podríamos haber hecho más, todos esos argumentos que dio él en esa comparecencia y que han sido desmontados, algunas por autos judiciales, otros por
porque ha habido otras versiones. Bueno, y las versiones que él mismo va dando y que va cambiando. La última ayer supimos que salió del restaurante sin escolta y que no escuchó el teléfono porque lo tenía en la mochila. Cuando hay un auto de la jueza, ahora lo recordaba Miguel Ángel Campos, que dice que la llamada perdida de Salomé Pradas no era una llamada perdida, sino que fue una llamada cancelada, que es aquello que uno hace cuando no quiere atender el teléfono. Vamos ahora con el análisis de la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso, pero solo por aportar un elemento más, porque hemos estado hablando con Miguel Ángel Campos de las mentiras que ayer dijo Mazón en sede parlamentaria, pero hay una que llama especialmente la atención al resto de grupos parlamentarios, excepto a Vox y el Partido Popular, evidentemente, que es cuando, respondiendo a preguntas del diputado de Sumar, dijo que hasta las 5 de la mañana del día siguiente de la DANA no supieron que había muertos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días de nuevo. Y esta es una afirmación, Josu, que choca incluso con las declaraciones que hizo el propio Mazón la noche de la DANA, que salió mucho antes a confirmar que había muertos, sin precisar el número, pero ya habló de que había fallecidos por la riada. Y como en su declaración de ayer tenía la obligación de decir la verdad, hoy hay grupos que están estudiando si llevan a Mazón ante la justicia por falso testimonio. Sí, es una opción que los grupos parlamentarios están planteando porque nos dicen Mazón llenó su comparecencia de mentiras. Mentiras como las que acaba de desmontar Miguel Ángel Campos, pero también mentiras como las que hacen referencia a la hora a la que Mazón supo que ya había fallecidos. Él mismo se contradijo en las horas. Hace un año, en la noche del 28 al 29 de octubre, a las 12:35 de la noche, Mazón dijo esto. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos, así que les tenemos que trasladar un mensaje de calma, que sabemos que es difícil. Y ayer dijo en 2 ocasiones que solo supo que había fallecidos bien entrada la madrugada o bien dijo a las 5 de la mañana. ¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose? Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Usted puede ratificar aquí, en serio? No Mire, hubo... ¿sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas. Pues bien, según nos dicen los grupos, y cito a Ángeles textualmente, una mentira así de flagrante, pero no la única, es motivo suficiente para ir a los tribunales. Fuentes de PSOE, Sumar, Compromís, Podemos y Esquerra nos han confirmado que estudian llevarlo ante los tribunales por falso testimonio. Y es que, Ángeles, no será porque Mazón no estuvo advertido. Cuando uno se sienta en una comisión de investigación, antes de empezar, lo primero que te dicen es esto. Queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Se lo recordaba a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez. El Código Penal, en su artículo 502.3, prevé penas de prisión de entre 6 meses a 1 año o multas de 12 a 24 meses para quien falte a la verdad en una comisión de investigación. Josu, gracias. A vosotros. No se puede faltar a la verdad en una comisión de investigación. Hemos comprobado que mintió Mazón. Le repitieron prácticamente todos los portavoces de todos los grupos políticos: no me mienta, no mienta, no me mienta. Fue la coletilla que usaron prácticamente todos. Y es verdad que había mucha expectación ante la comisión de ayer porque el formato obligaba a dar más explicaciones que las que había dado hasta ahora, sobre todo sobre lo que hacía en ese tiempo que está desaparecido Carlos Mazón, y finalmente se volvió a agarrar, Ignacio, a lo mismo. Primero, en atacar a todo el mundo, a eximirse él de cualquier responsabilidad, siendo el presidente de la Generalitat, bueno, y cuando no mentir y cambiar de versión, porque ayer conocimos una nueva versión de lo que pasó a la salida del Ventorro. Hay una clara contradicción en todo lo que dice Mazón, que es, por un lado dice que es inocente y por otro lado dice que dimite. Entonces dices, bueno, ¿y usted por qué ha dimitido si todo lo que hizo estuvo estupendamente? Y su único error, según él, es haber mantenido la agenda durante el martes cuando había la alerta roja. Bueno, la agenda estaba cancelada. Ese martes por la tarde no había ninguna agenda, como demuestra había comida en el Ventorro. Como demuestra el hecho de que mandase a casa a los escoltas y se dedicase en fin, a lo que no se tenía que dedicar, que era estar pendiente de cualquier cosa menos de la emergencia más grave de Valencia en muchísimo tiempo. Y luego hay una cosa, la nueva mentira que ha dado sobre el tema de qué pasa en esas 40, casi una hora que va desde que abandona el parking hasta que llega al Palau de la Generalitat casi a las 8 de la noche. Y estaba dando un paseo, dice. Estaba dando un paseo un poco peculiar, porque es que te pones a triangular cuál es la distancia entre el Ventorro, el parking y el Palau de la Generalitat, y todo el trayecto no dura apenas 12 minutos.
Es decir, que hizo en esos 40 minutos en los que no solo es que no cogiese una llamada, no cogió 2 llamadas separadas en casi media hora de distancia entre una y la otra, a su consejera que estaba al frente en aquel momento de la gestión de la crisis. Es bastante llamativo esto que dice de lo tenía el teléfono en la mochila, porque primero porque no es verdad. El problema no es que estuviese en la mochila. Si se canceló la llamada es que lo tenía en la mano, lo canceló él, o bien lo tenía en modo silencio. Pero es que había una versión anterior que había dicho que en ese trayecto de vuelta a la Generalitat él estaba consultando el teléfono y mandando WhatsApps. Esto lo había dicho él. Cada vez va dando una versión distinta y se va enredando en un montón de mentiras, porque sigue sin aclarar la parte más básica, que es qué ocurre desde las 7 menos cuarto que sale del Ventorro hasta casi de las 8 de la noche que llega al Palau de la Generalitat cambiado, con el jersey amarillo famoso. Y no ha dado ninguna explicación porque es que, en fin, no la puede dar sin dejar en evidencia que lleva mintiendo desde el primer momento. Hablábamos antes de los bulos que ha lanzado Mazón. Uno de los primeros fue decir que estaba comiendo con el presidente de la patronal valenciana. Es decir, que ya estuvo intentando distintas mentiras antes y ha ido liándose con las horas a las que aparecía, con las que llegaba. Había llegado al Cecopi pasadas las 7 y luego, en fin, era bastante más tarde. Todo ese tipo de mentiras al final demuestran que Mazón no se tomó en serio esa alerta en ningún momento del día. Que esto que explicó por la mañana a sus consejeros de que exagerados en la universidad cuando habían cancelado las clases era su manera de pensar, que siguió diciéndolo después a las 3 de la tarde, un poquito antes de las 3 de la tarde, cuando se reunió con los representantes de la patronal y los sindicatos, que les dijo también que, en fin, que eran unos exagerados por haber puesto en riesgo el puente y las inversiones turísticas en la zona al decir que hacía mal tiempo cuando era una gota fría más. Ayer habló otra vez de una gota fría más. Estamos acostumbrados, decía. Estamos acostumbradísimos, por lo que se ve. Y, en fin, yo creo que esta, que es la última comparecencia pública de Mazón como presidente de la Generalitat, muy probablemente, no va a ser la última vez que tenga que dar explicaciones sobre esto, porque la siguiente vez lo tendrá que decir ante un juez. Mariola. Ante una jueza. Mariola. A mí se me acaban las palabras para describir y analizar tanto bochorno. El bochorno no es lo que ocurrió ayer solo en la comisión de investigación, sino es el bochorno que lleva acompañando a este señor desde hace 2 años, ¿no? 1 año, perdón. A la retahíla de falsedades de ayer, que las habéis descrito y rememorado a la perfección, sobre la EMET, sobre la Confederación, sobre lo que hizo o dejó de hacer, se une ese intento infantil y muy frívolo de tratar de convencernos a todos de que el presidente de la Generalitat no tenía ninguna responsabilidad en la gestión de una de las crisis más relevantes que ha tenido su mandato, sino la más relevante a la vista de las consecuencias sobre el patrimonio y la vida de sus conciudadanos. Pero lo que es peor todavía, y para mí el asombro de ayer, es que la frialdad con la que él evidencia que él no se sentía concernido por lo que estaba ocurriendo. Ya no era una cuestión solo de capacitación para estar al frente o no del Cecopi, ya no era una cuestión solo y exclusivamente de si es el competente o no para dirigir ese órgano. No, es la frialdad con la que él demuestra que él puede estar comiendo hasta la hora que quiera y más allá, sin que nadie ni le eche de menos, ni reclame su presencia, ni él tenga la necesidad de estar al frente de esa tragedia. Yo no sé cómo calificar esto, si como una falta de empatía absoluta, si como una estrategia de defensa para intentar blindarse en términos penales, porque qué duda cabe que las siguientes explicaciones, como decía Ignacio, ya serán en sede judicial y con consecuencias probablemente mucho más contundentes de las que estamos asistiendo en lo que es una comisión de investigación, o simplemente porque él es así. Es un frívolo, carece de toda empatía. Rufián utiliza otros calificativos, pero a mí, insisto, se me acaban las palabras para juzgar tanto bochorno. Y por cierto, a mí me sorprende esto de que él reclame todas esas referencias a que se dictan contra mí bulos machistas. ¿Qué quiere decir con esto? Es legítimo preguntarle a una persona dónde estaba después de 4 horas comiendo con una persona, si, digamos, la comida se prolongó
hacia otras actividades. Esto no es machismo. Es un ejercicio sensato y responsable de tratar de delimitar la responsabilidad política de quien era el presidente de la Generalitat. Dejemos ya de hablar con eufemismos. Hay que hacer las preguntas adecuadas para saber dónde estaba este señor. Lo ha dicho Ignacio con toda claridad. No había agenda. La agenda la acomodó a las pretensiones de una cita que comenzaba con una comida y se prolongó y no sabemos hasta cuándo ni en qué condiciones. Y esto ni es cotilleo, ni es machismo, ni es nada de nada. Es depurar la responsabilidad en sus justos términos. Cita para la que no necesitaba escolta, ¿eh? Recordemos que ayer dijo que entró en el Ventorro con escolta, pero salió del Ventorro sin escolta. Carlos. Sí, allí asistimos a un verdadero papelón, ¿no? Este señor pues no tiene credibilidad ninguna, no ha hecho más que cambiar de versiones y mentir de forma palmaria desde la tragedia, ha dimitido demasiado tarde y hace tiempo que lo hemos comentado en este abierto, que todavía el presidente valenciano lo que hace es trazar su estrategia de cara al Poder Judicial, de cara al juez. Antes tendrá que comparecer, por cierto, en el Senado, donde hay otra comisión, y allí también tendrán que comparecer la delegada del Gobierno en Valencia y responsables de las cuencas, que también tendrán que decir algo, ¿no? Y a los que también se le podría exigir responsabilidades. Mazón es voy a terminar, Ignacio, con tu permiso. Vale. Mazón es el primer responsable, es el rostro de la tragedia, pero otras personas también tendrán que dar explicaciones. Lo de ayer fue impresentable, lo del teléfono en la mochila, la orden dada a los escoltas, que deja entrever muchas cosas, ¿no? Las dudas, los nervios, y por supuesto decir que él no tenía que enviar la carta, pues es una falta de respeto absoluta hacia unas víctimas que merecen el máximo respeto, la máxima dignidad, y también yo creo que es necesario decir que algunos portavoces no estuvieron a la altura. Yo creo que se puede ser muy duro, se debe ser muy duro, porque ha habido 229 muertos, si no me equivoco en la cifra, sin tener que perder las formas como se perdieron. En algunos casos se empleó un tono especialmente acerado, eso del homicida, se sacó a Herodes, descalificativos directos. Yo creo que otra forma de interrogar, de escrutar y de fiscalizar es posible. Pero claro, es que el primero que pierde las formas es él, que aunque lo diga de manera pausada, miente todo el rato. Ante alguien que miente donde no se puede mentir, ante alguien que miente, el primero que pierde las formas, primero porque no respeta las reglas, no respeta las normas de la comisión de investigación, es una persona que miente descaradamente desde que se sienta en esa silla. Y decía Carlos, también tendrán que ir a declarar los responsables de la EMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que recordemos, ya han declarado en sede judicial, ¿eh? Y tú preguntas, ¿para qué? Sí, esto que ha hecho el PP de convocarles a declarar en la comisión de investigación del Senado es la clásica cortina de humo que llevan aplicando desde el primer día, cuando intentaban responsabilizar a Teresa Rivera de todo este desastre. Basta con comparar qué hizo la delegada del Gobierno y qué hizo Carlos Mazón para ver quién estaba en su sitio y quién no. La delegada del Gobierno sí canceló su agenda. Tenía un viaje a Granada con una reunión con el resto de delegados del Gobierno que canceló a primera hora, sin que nadie le dijera nada. No se dedicó a recoger premios, ni a tener reuniones, ni a comidas de 4 horas. No. Canceló completamente su agenda y se puso desde el primer momento a disposición de la Generalitat para coordinar todo el operativo de emergencias, que es lo que sí hizo. Y es bastante evidente, en fin, que ella estaba en hora en todas las reuniones, que ella estaba en todo momento donde tenía que estar, que no hizo falta que nadie le dijera nada para estar pendiente de esta situación y cancelar ella de verdad su agenda, sino que desde el primer momento estuvo donde tenía que estar. Esto que hace el PP de decir, que den explicaciones todos, que dimitan todos, es una manera de eludir la responsabilidad. Enseñen todos sus llamadas, decía. La responsabilidad la tiene la persona que estaba en el Ventorro y que después estuvo de paseo largo, no sabemos dónde, y que tuvo tiempo para todo esa tarde menos para estar donde tenía que estar, que es Carlos Mazón. Pilar, la delegada del Gobierno, estaba en todo momento en el CECOPI, desde el primer momento. Hablando todavía de la declaración de ayer de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de La Habana en el Congreso de los Diputados, Mariola, que querías hablar. Sí, Carlos Mazón ayer insistía una y otra vez en la idea de que él no tenía que estar en el CECOPI. Ni es miembro del CECOPI, ni se le esperaba en el CECOPI, ni nada de lo que ocurriera en el proceso de toma de decisiones en el CECOPI dependía de lo que él pudiera autorizar o no autorizar. Si esto es así, mi pregunta es ¿por qué finalmente se incorpora al CECOPI? ¿Por qué acabó yendo? Para porque la foto, al final de la tarde en los audios, para la foto. Vale. Eso es lo que estuvo explicando, me llaman para la foto. Sí, y la foto ya. Y la segunda cuestión es
aquí también en estos micrófonos nos hemos preguntado alguna vez, y yo lo he dicho expresamente, cómo es posible que durante tantas horas el presidente de la Generalitat esté desaparecido y nadie pueda localizarle para hacerle ver la dimensión de la tragedia a la que se enfrentaba, ¿no? Y yo en alguna ocasión he apelado al equipo de seguridad, que siempre rodea a estas personalidades y que en un momento determinado pueden sacarte del lugar donde estás para hacerte ver que las circunstancias requieren tu presencia, ¿no? Bueno, ayer se despejó esta duda. ¿Por qué el equipo de seguridad no lo sacó de donde estuviera? Da la impresión que es porque el equipo de seguridad no sabía dónde. Porque no sabía. No solo no lo había, no sabía dónde estaba. Porque y la siguiente pregunta es, que yo creo que esa todavía no está despejada del todo, es ¿por qué nadie de su equipo físicamente, no me refiero a las llamadas que él no atendía y cancelaba, por qué las personas más próximas a su equipo, las que están a sol y sombra con él, no pudieron tener acceso a su persona para advertirle de la dimensión de la tragedia? Porque yo entiendo que si la consejera trata de contactar con el presidente y el presidente le cancela las llamadas, la consejera también trata de contactar con el equipo más directo, que es el que siempre acompaña a este tipo de figuras políticas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que donde quiera que estuviera estaba muy entretenido, porque no era capaz de atender la mayor tragedia. Y esto no es una pregunta machista, esta es la pregunta nuclear para poder dimensionar bien cómo el presidente de la Generalitat está más entretenido con otras cosas que con la atención a la mayor tragedia. Vamos a ir ahora a cómo hizo el PP el seguimiento o el no seguimiento, al menos en directo, de la comparecencia de ayer de Carlos Mazón, pero dejadme un momento que en Sevilla, donde está Carlos Navarro Antolín, hay novedades, bueno, en Andalucía por la detención. Diego Suárez, buenos días. No está Diego Suárez, pensaba que estaba Diego Suárez, perdón, me he confundido yo, porque bueno, os lo voy a contar y luego ya que lo amplíe Diego Suárez. Detenido el presidente de la Diputación y del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García, por un tema de cobro de comisiones, por adjudicaciones de unas obras y por el caso Mascarillas. Vamos a ver si dentro de unos minutos podemos conectar con... Está aquí Diego Suárez. Diego, ¿estás ahí? Vale, sí, Ángel, para que amplíes esta información. Sí, según confirman a la cadena SER fuentes de la investigación, están detenidos en este momento el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Jiménez, y el alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. Es el tío de Óscar Liria, ex vicepresidente tercero de la Diputación de Almería y principal acusado en este caso que investiga mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Se han iniciado registros en los domicilios de estas tres personas, del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Jiménez y del alcalde de Fines. Se les acusa por parte de la UCO de la Guardia Civil de delitos de malversación, de tráfico de influencias y de organización criminal. Fuentes de la investigación nos comentan que las investigaciones podrían ser más amplias y no ceñirse exclusivamente al caso Mascarillas, que es una investigación, una causa que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados durante la pandemia por la Diputación de Almería. Es la UCO, Ángeles, de la Guardia Civil, la que investiga este caso, que está bajo secreto de sumario. Recientemente la Audiencia de Almería había confirmado la prórroga de 6 meses que había acordado el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que es el que está investigando el caso, pero la noticia que puede confirmar ahora mismo la cadena SER es esa detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Jiménez y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, todos del Partido Popular. Y en el caso, Diego, de Javier Aureliano García, que además es presidente del Partido Popular de Almería, entiendo que es un personaje destacado en el Partido Popular andaluz. Sin duda, es uno de los varones del Partido Popular que recientemente había celebrado su congreso regional, que ha aupado al presidente Juanma Moreno a un nuevo mandato, y es la persona que dirige y que tiene toda la confianza en estos momentos del presidente Moreno Bonilla en la provincia de Almería, que es uno de los grandes graneros de votos del Partido Popular. Por tanto, es una detención muy relevante con un impacto muy claro desde el punto de vista político aquí en Andalucía. Pues Diego, te dejo que sigas recabando información, que te he pillado cuando estabas trabajándola todavía. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ángeles. Es la
información, es la noticia a esta hora. Detenido el presidente de la Diputación, también el vicepresidente, pero sobre todo el presidente de la Diputación y del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García. Iremos actualizando la información a medida que la vayamos conociendo. Y mira, ya que estamos con el Partido Popular y todavía por seguir con Mazón, ayer se descubrió que no solo miente Carlos Mazón, sino que también el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha dicho toda la verdad sobre el tema de la Dana, porque recuerden que él en su momento dijo que Carlos Mazón le tenía informado en todo momento, al instante, de lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana con la Dana. Pero es que resulta que ayer, en esa comisión de investigación sobre esta información que teóricamente él le estaba pasando al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, Mazón dijo esto. ¿Habló usted con Feijóo ese día? Sí. ¿A qué hora? A las 9:30 aproximadamente. El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior. Hablamos. ¿Usted estuvo informado, le informó durante todo el día o solo a las 9:27? El día anterior. ¿Antes nos cruzamos algún mensaje de WhatsApp? ¿Usted puede enseñar el mensaje con el señor Feijóo, por favor? No voy a estar en esta cuestión. Mi órgano de fiscalización son las Cortes Valencianas. La única manera de contrastar, pero usted puede decir verdad, garantizar que no. La manera de contrastarlo es yo y el señor Feijóo. Usted se mandó mensajes con el señor Feijóo que ni usted ni el señor Feijóo nos han contrastado. Déjame hablar. Y usted es que fue el primero en interesarse. El señor Feijóo Pedro Sánchez nos interesó hasta las 11 de la noche. Me has mirado porque cuando dice mi órgano de fiscalización son las Cortes Valencianas. Ahí tampoco respondió. Ahí tampoco, no. Y además esto es algo que le insistieron bastante los portavoces. Enséñanos el listado de llamadas. Recordemos que el listado de llamadas al que hace referencia todo el rato Carlos Mazón es un listado de llamadas hecho a mano. Es decir, en ningún momento Carlos Mazón ha presentado la factura o se ha preocupado por acudir al operador telefónico para pedir el resultado, todo el listado de llamadas. Es un listado hecho a mano que es sobre el que se está trabajando. Bueno, queríamos escuchar también esto de Feijóo, de lo que dijo Carlos Mazón sobre su interlocución con Alberto Núñez Feijóo el día de la Dana, porque ayer también estábamos muy pendientes de cómo reaccionaba el Partido Popular a esa comparecencia de Mazón. De momento ha evitado pronunciarse. Dijo incluso la dirección del PP que ellos no habían visto la comparecencia, porque es verdad, habían convocado una reunión a esa misma hora, a las 10:30, así que después de un año arropando, sosteniendo, aplaudiendo a Carlos Mazón, ahora Génova trata, si no de renegar, de mantener una distancia importante con él. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque podríamos decir que en Génova están ya en la siguiente fase, ¿no? Que lo que toca es cerrar la sucesión de Mazón al frente de la Generalitat, porque esta semana termina el plazo para proponer a Juanfran Pérez Llorca. Sí, ellos estaban a otras cosas. Nos lo confirmaron fuentes del PP y también lo dejó caer Juan Bravo en el atril. Como saben, nosotros estábamos en el comité de dirección, entonces no he podido escuchar esas declaraciones, pero lo que sí que es claro es que el presidente Mazón ya declaró la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. No lo escuchamos, decían los miembros de la cúpula, pero antes de escucharlo, pues no les hacía mucha falta porque ya tenían claro el argumentario. Esto dijo Juan Bravo cuando la cadena SER le preguntó si es normal que Mazón tuviera el móvil en la mochila siendo presidente de la Generalitat y estando Valencia bajo el azote de una Dana histórica. Está dando explicaciones en el Congreso, ha presentado su dimisión y creo que el resto ni sabemos dónde estaba, ni sabemos dónde tenía el teléfono, ni sabemos nada. Vamos, que el gobierno no ha dado explicaciones, era el argumentario del PP. El caso es que los dirigentes populares luego sí se pusieron los resúmenes de la comparecencia de Mazón y el análisis fue casi unánime. Las ganas de llevarse foco de los interrogadores le han facilitado la tarea. Era muy complicado y al menos lo ha toreado. Iban a montar una performance queriendo ser protagonistas y han evidenciado que no se buscaba investigar nada. Son algunas de las frases que nos dicen fuentes populares que creen que los portavoces de PSOE, Sumar, prepararon poco la intervención y que los modos de Rufián fueron gangsteriles. Hace años en una comisión se despidió de un compareciente diciendo adiós gánster, nos vemos en el infierno, y hoy el matón ha sido él, nos recordaban. Así que Génova cree que este lunes soltó otra amarra con Mazón, mientras lo de su sustituto, que es la amarra que queda, está casi a punto. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el que está trabajando esas negociaciones, pero repito, yo creo que lo realmente importante ahí es centrarse en lo que los valencianos esperan. Y los valencianos esperan un trabajo en esa reconstrucción, en esa capacidad. La reconstrucción, no quieren en la dirección patinar y dar al traste con un acuerdo que está fraguado. Se están preparando los cambios para acomodar el grupo parlamentario a la nueva presidencia de Pérez Llorca y desde Valencia llegan ecos de que todo está a falta de día y hora para terminar de rubricarlo. Junquera, gracias. A vosotros. Dice Junquera que el Partido Popular cree que ya está en otra fase, está en otra página, ha pasado página Mazón y está en la fase del nuevo presidente, pero sobre todo está en la fase de cerrar el acuerdo con Vox, al que parece ser que va a dar todo lo que Vox pida.
Sí, yo creo que el acuerdo ese va a estar firmado, el documento político de acuerdo, porque Vox no va a entrar en el gobierno, va a estar firmado antes de final de mes y ahí incluirán pues, el compromiso de muchas obras hidráulicas y habrá que prestar mucha atención porque se barrunta que va a incluir medidas relacionadas con la inmigración, ¿no? Y ahí habrá que estar muy atento. El PP ha dado tumbos este año, el PP nacional, me refiero a Génova, respecto a Amazon, ¿no? De pronto os acordaréis que a los 4 o 5 meses de la tragedia lo empezó otra vez a arropar, ayer no lo arropó de ninguna manera. Yo creo que acertó en este año cuando recibió a las víctimas Esteban González Pons en el Parlamento Europeo, eso sí fue un gesto que además desautorizó a Amazon, pero en este año no ha hecho más que dar tumbos en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que ni la dimisión siquiera el todavía presidente la pactó con Génova, porque si no, no hubiera dimitido el día que empezaba el juicio al fiscal general, al menos por mero tacticismo político, ¿no? Podía haber elegido el día siguiente o el miércoles o el jueves, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Insisto en que a mí me ha llamado mucho la atención los vaivenes, los tumbos que ha dado durante todo un año, ¿no? Con un señor que estaba claro que no ha estado a la altura en ningún momento y que los valencianos no merecían. ¿Y tienes alguna duda de que va a aceptar todo lo que le ponga la ultraderecha sobre la mesa? No, eso se revestirá de alguna forma para decir que ahora lo que hay que priorizar es la reconstrucción. El argumentario político dará para mucho. Yo lo que quiero es estar pendiente, como he dicho, de las medidas sobre la inmigración, porque ahí estará el modelo de relación del PP con su aliado natural, que es Vox, y eso será un precedente para lo que pueda venir después en otras comunidades, ¿eh? Mariola. Violencia y género también tendremos que estar muy atentos a ver cómo le marca el negacionismo climático también. Efectivamente. Yo creo que Carlos Mazón representaba ya un activo muy tóxico para el Partido Popular, que no podía soportar el coste de tenerlo en activo, y la pregunta ahora es cuánto va a asumir el PP en términos de coste esta alianza con Vox, que es una alianza profundamente asimétrica, porque, digamos, hoy el Partido Popular de Valencia está en peor condición en relación con Vox que lo estaba en la época de Mazón. Hay que recordar que Mazón en una servilleta montó un acuerdo con Vox en contra también seguramente de la dirección general del partido, ¿no? Y en aquel momento, aunque los votos de Vox eran necesarios, no eran con el apremio que obviamente tiene ahora el que va a ser candidato, ¿no? Para mí esa es la incógnita, ¿no? Es el coste que va a soportar el Partido Popular, efectivamente la contaminación en la agenda del Partido Popular Nacional en relación con un eje vertebral para la acción política no solo del PP, sino de toda España, que es el tema de la inmigración y otros tantos que ya hemos citado. Y vamos aquí, este modelo, es un ejemplo, es un modelo piloto para lo que pueda estar por llegar en otros contextos de la geografía española. Ignacio. Es un experimento en chiquitito de lo que va a ser después todas las negociaciones autonómicas y, sobre todo, si llegan a sumar en las siguientes generales, la negociación que tendrá que afrontar Alberto Núñez Feijóo. Y a mí me preocupa mucho en qué términos y qué tipo de concesiones va a hacer. La estrategia de Vox desde hace ya un tiempo es no entrar en el gobierno, pero obligar al nuevo gobierno a aceptar todas sus premisas, pues, con el negacionismo climático, con los inmigrantes y con las mujeres también. Y este tipo de cosas ya lo vimos en la Comunidad Valenciana en la primera vuelta de esta negociación y probablemente lo vamos a ver también en condiciones aún peores en esta nueva negociación, porque ahora ya no están pactando una vicepresidencia para un torero, sino que directamente todo es programa. Y ahí yo entiendo por qué Feijóo se quiso borrar y decir esto de yo no le pedía que dimitiera, simplemente me valía con que no aceptara ser el candidato después, como si alguien pensara realmente que pudiese ser el candidato otra vez Carlos Mazón después de todo lo que ha pasado. Bueno, él a lo mejor sí que lo pensaba el propio Mazón, ¿eh? Bueno, él durante un tiempo lo pensó, sí. Lo que pasa es que la realidad es muy tozuda.